Bueno, buenas noches. En el día de hoy vamos a realizar el cuarto encuentro sincrónico de programación lineal. Entonces vamos a ver inicialmente lo que es un análisis dual. Entonces tenemos dos problemas, uno de maximización y uno de minimización. Entonces, para todo problema de maximización va a existir siempre uno de minimización. Y a su vez, para un problema de minimización va a existir uno de maximización. Entonces vamos a mirar cómo a partir de uno de estos dos podemos hallar el complemento o en el caso de uno de maximización vamos a hallar el de minimización. O al revés, si tenemos uno de minimización, ¿cómo vamos a definir el de maximización? En el de maximización tenemos tres variables x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Entonces, en la maximización vamos a tener la x sub 1 y en el de minimización vamos a tener una y sub 1. Para la x sub 2, una y sub 2 y para la x sub 3, una y sub 3. Entonces, para efectos de esta explicación, nosotros tenemos que el primal va a ser el de maximización y el dual es el de minimización. De igual forma, si nosotros tenemos uno de minimización, podemos llegar a uno de maximización. También, si el de minimización tiene y sub 1, el de maximización va a tener x sub 1, para y sub 2, x sub 2 y y sub 3, x sub 3. En ese caso, el de minimización sería primal y el de maximización sería el dual. Entonces vamos a ver las diferentes relaciones que van a tener cada uno de estos. Entonces la primera relación dice, el número de variables del problema dual es igual al número de restricciones del primal. Es decir, si en el de maximización nosotros tenemos tres variables, es decir, x sub 1, x sub 2 y x sub 3, en el dual, que en este caso va a ser una minimización, vamos a tener tres restricciones. Entonces ahí ya tenemos una primera relación. Sabemos que si hay x sub 1, x sub 2 y x sub 3, va a haber tres restricciones en el dual. Relación 2. Problema primal versus problema dual. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos lo que les decía ahorita, una maximización de utilidades, el problema dual va a ser todo lo contrario, va a ser una minimización de costos. Y si en el primal tenemos una minimización de costos, en el primal va a ser una maximización de utilidades. O sea, esa va a ser la relación que nosotros vamos a buscar. Si nosotros en un ejercicio necesitamos saber cómo minimizamos los costos, ¿qué hacemos? Ese modelo lo convertimos en maximización de utilidades y hallamos cómo podemos maximizar las utilidades y viceversa. Si tenemos una maximización de utilidades y queremos buscar una reducción de costos, pasamos del modelo de maximización a un modelo de minimización. Tenemos la relación 3.
Los coeficientes de la función objetivo en el problema dual corresponden a los recursos disponibles del problema primal. Entonces ya nosotros tenemos identificado cuáles son los coeficientes de la función objetivo. En el dual, no, al revés. En el primal nosotros tenemos unos recursos disponibles que van a ser los que están después del mayor que o el del menor que. Eso van a ser los recursos disponibles que hacen parte de las restricciones. Al nosotros pasarlo a minimización o al modelo dual, ellos van a ser los coeficientes de la función objetivo. Entonces esto lo vamos a ver ahorita gráficamente, así que les puede quedar más claro. Entonces veamos la relación 4. Si el primal es de maximización, el dual es de minimización y viceversa. Eso se los comentaba ahorita. Miremos la relación 5. Los coeficientes del problema dual son los mismos, pero traspuestos del problema primal. Entonces, ahora vamos a ver que ya no van a estar los coeficientes de las restricciones en las variables, no van a estar, si en la maximización están en las filas, en la minimización van a estar en las columnas. Eso lo vamos a ver ahora. Relación 6. Los términos independientes de las restricciones del modelo dual corresponden a los coeficientes de las variables de la función objetivo en el problema primal. Entonces ahora vamos a ver cómo aquí nosotros tenemos el primal y el dual. Tenemos a la izquierda el z máximo y a la derecha el z mínimo. Entonces vamos a analizar cómo cada una de esas relaciones nos va a mostrar cómo queda el dual. Es decir, partimos del primal y cómo nos va a ir quedando el dual. Entonces tenemos la relación 1. Recordemos la relación 1. Dice, el número de variables del problema dual es igual al número de restricciones del primal. Entonces las variables del z máximo son x1 y x2, y en el dual van a ser dos restricciones, o al revés. Dos restricciones tenemos en el dual, dos variables tenemos en el primal. Entonces ahí tenemos la primera relación. Entonces pueden ver x1 y x2 representan que hay dos restricciones en el dual. Ahora veamos la relación 2. Problema primal versus problema dual. Tenemos en el primal tenemos una rentabilidad óptima. Lo que estamos buscando es una máxima utilidad de los recursos, y en el dual eso va a ser un costo óptimo, es decir, una minimización de los costos. Esa es la segunda relación. Y viceversa. Si nosotros en el primal tenemos que z mínimo en una expresión y unas restricciones que nos van a dar unos resultados como unos costos mínimos o unos costos óptimos, en el dual eso va a ser una rentabilidad óptima. Entonces esa es la segunda relación. Veamos ahora la relación 3. Los coeficientes de la función objetivo en el problema dual corresponden a los recursos disponibles del problema primal.
Ahí tenemos, como ejemplo, en el Z mínimo, tenemos a 2400. En las restricciones, ese recurso es 2400, que va a ser en el dual el coeficiente de y sub 1. Y el 4000, que está en la rentabilidad óptima, va a ser el coeficiente de y sub 2. Entonces, esa va a ser la forma de hallar la función objetivo desde un modelo primal hacia uno dual. Ya sabemos que los recursos que están en las restricciones van a ser los coeficientes en la función objetivo del dual. Relación 4 dice: si el problema original es un modelo de maximización, el dual es un modelo de minimización. Y a la inversa, si el problema primal es de minimización, el dual es un modelo de maximización. Aquí lo vemos. Entonces ya tenemos definida la función objetivo. Partiendo de un modelo primal, podemos sacar la función objetivo dentro del modelo dual. Veamos ahora la relación 5. Los coeficientes a sub i j del problema dual son los mismos, pero traspuestos del problema primal. Entonces son los mismos, pero se transponen. Entonces miremos, si en el primal tenemos que 100 es el coeficiente de x sub 1, en el primal lo vamos a tomar como una fila, o sea, los de la fila, y en el dual van a pasar a ser parte de la primera columna. Entonces el 100 pasa a la primera posición de la columna y el 25 pasa a ser el segundo de la primera fila a ser el segundo de la primera columna. Entonces es ahí donde tenemos cómo se van a transformar los coeficientes de las restricciones de un modelo primal en uno dual. Luego tenemos el de la segunda restricción. El segundo de la primera fila pasa a ser el primero de la segunda columna. Es decir, 100 que está en x sub 1 pasa a ser 100 en y sub 2. Y el 100 que está en la segunda columna y en la segunda fila pasa a ser el segundo de la segunda fila y la segunda columna. Entonces ya ahí tenemos las parte de las restricciones ya conformadas con la relación 5. La relación 6 nos va a dar la última parte que nos falta. Entonces miremos cómo funciona la relación 6. La relación 6 dice: los términos independientes de las restricciones del modelo dual corresponden a los coeficientes de las variables de la función objetivo en el problema primal. Aquí los tenemos. En el dual es el término independiente 150. ¿Por qué es el término independiente? Porque no tiene variable. Entonces el término independiente del dual es el coeficiente de la función objetivo del primal. Entonces ahí tenemos el 150 y el 60 en la segunda restricción, que pasa a ser el coeficiente de la segunda variable de decisión en la función objetivo. Entonces, como ustedes saben, las restricciones de no negatividad van a ser las mismas, como en X, en el Z máximo tenemos X, en el Z mínimo van a ser Y
todas tienen que ser mayores que 0. Entonces, con esta explicación concluimos el análisis dual. Y ya después que nosotros hacemos o sea, pasamos de un primal a un dual, ya podemos hacer y aplicar el método simples y nos van a dar los resultados de un nuevo modelo con del que partimos de uno primal en el que buscábamos unas funciones, una función objetivo que nos daba una máxima utilidad. Entonces nosotros de ese modelo nosotros podemos también hallar unos costos mínimos. Entonces para eso es lo que hacemos con el análisis dual. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. El ejemplo que usted nos coloca es de, si no estoy mal, era de mayor que en ambas restricciones, creo. Usted en el taller nos está colocando los ejercicios prácticamente todos llevan mayor que, menor que, otro tiene en las restricciones. Sí, eso corresponde a... Igual. Sí. Tengo un poquito de confusión en esa parte. ¿Cómo se hace ahí para poder llegar ya, por ejemplo, si usted me da un primal, para encontrar un primal que es de minimizar z, y lógico que la parte dual es maximizar z, entonces para llegar ya a esa maximización, esos signos deben colocarse o menor igual o de mayor igual, o de pronto para maximizar tiene que ser de menor o mayor que, o son iguales. Tengo ahí como esa duda y no he podido ahí como entender esa partecita. ¿Será que me puede aclarar un poquito más ahí esa parte? Manuel, esos corresponden a los casos especiales. Y eso yo les anexo un video en donde se explica la manera como se realiza. Tanto cuando es maximización, o sea, mayor que, o cuando es minimización, menor que. Listo, entonces ese es un video que les explica cómo hacerlo. Yo se los coloco también con el de esta presentación. Listo, pero... listo, profe. Quedamos en eso porque ya mañana es miércoles, profe. Sí. Yo aquí se los tengo que poner ambos. Es más, ahí tengo la presentación abierta y como es, lo ideal es explicárselos, pero en el video está muy bien explicado. Es un video que dura menos de 3 minutos. Y es algo muy sencillo. ¿Sí? Profe, dos cositas. La primera, ¿sería factible que vos nos pasaras, además de la grabación de este sincrónico, nos pasaras la presentación que acabas de tener en formato, no sé si PDF o PowerPoint? Porque hay veces, pues, no sé, mis compañeros, pues cuando estamos haciendo los ejercicios, para devolver la grabación, hay veces se nos... ¿dónde es que fue? ¿Cuál fue el momento de la grabación? Más fácil, si tenemos la presentación, es bacano porque pues, nos da como más agilidad. Y la segunda pregunta es en el taller. Veo que el punto 1 tiene ABC, donde solamente nos decís, expresa el modelo dual de los siguientes modelos primales. Esa parte es solamente hacer lo que vos hiciste en este momento, sí, o además es desarrollarle el simplex después. No, solamente van a hacer el dual. O sea, ya el simplex quedó evaluado en la actividad 2. Entonces, en una parte del taller hay que hacer simplex. Sí, creo que sí, en uno de los ejercicios pueda que sí haya que hacer simple. Sin embargo, en el análisis dual no. En el análisis de sensibilidad de pronto sí hay uno que toque hacerlo. El análisis de sensibilidad, ahí habría que hacer dual y terminar con simples. Repíteme, por favor. En el punto donde dice realice el análisis de sensibilidad, ahí habría que hacer dual
y terminar con simplex. Felipe, así no. No, no, no. No, no es. Solamente hacer igual también, pues solo de la sensibilidad. Solamente hacen los duales. Solamente hacen los duales y listo. Yo creo que ya entonces está como bien. Ajá. Espérenme Profe, un pero, momentico que pero estoy el viendo. tema de análisis de sensibilidad No. es diferente al dual. Sí, eso es otro tema. Que vamos a abordar ya en este momento. Sí, sí. Lo que pasa es que voy a parar la grabación para que no me queden dos videos, o sea, un video largo, sino que sean más cortos. Muchachos, creo que no grabo esto. ¿Qué pasó? Esto no está bien. Sí, ahí está grabado. 21 minutos, sí.